Bueno, muy buenas noches a todos los que ya nos acompañan a esta nueva actividad del Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de Guatemala. Estamos celebrando el mes de Italia en ocasión de nuestro Día de la Fiesta Nacional, que fue la semana pasada, el 2 de junio, pues con una serie de actividades que pretenden ofrecer un abanico de lo que representa nuestras excelencias culturales en distintos sectores. Esta noche tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Ricardo Farnetti. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Ricardo Farnetti nos acompaña desde Trieste, donde es docente, investigador en el prestigioso Centro Internacional de Física Teórica de esa ciudad. El profesor Farnetti tiene un PhD por el National Oceanography Center de Southampton, en el Reino Unido, y durante muchos años ha venido, su principal área de interés ha sido justamente el estudio del cambio climático, este tema tan trascendental para nuestros tiempos, y en particular el papel del océano en este proceso. También nos acompaña el profesor Edgar Cifuentes. Para esta ocasión hemos reactivado una colaboración que hemos tenido durante muchos años, muy provechosa, con la Escuela de Física de la Universidad San Carlos de Guatemala, que es dirigida por el profesor Cifuentes, a quien agradezco por sus gestiones para facilitar el contacto con el profesor Farnetti. Y antes de empezar, dejaría entonces la palabra al profesor Cifuentes para unas palabras de saludo que nos ayude a poner un poquito en contexto esta actividad. Muchas gracias, Mateo. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta reunión. Como efectivamente dijo Mateo, ya la colaboración que hemos tenido con el Instituto Italiano de Cultura viene ya desde antes de la creación de la escuela. Nosotros comenzamos a trabajar con el instituto desde el año 1999 y esa colaboración pues se ha mantenido hasta la fecha. Fruto de ello, tenemos varias actividades, pero en especial me voy a referir a la que nos tiene reunidos acá el día de hoy. Y es que todos sabemos que Guatemala es un país que va a sufrir los efectos del cambio climático más drásticamente y que por lo tanto es necesario que nosotros tengamos investigación para tratar de prever lo más que se pueda los daños que nos pueda causar. Afortunadamente, gracias a la iniciativa que tuvimos del profesor Vittorio Canuto, que también nos está acompañando esta tarde, y la colaboración del Centro de Física Teórica, que en ese entonces era dirigido por nuestro compatriota Fernando Quevedo, logramos organizar acá en Guatemala un taller sobre ciencias del clima, en el cual Ricardo Farnetti, nuestro conferencista de hoy, fue uno de los organizadores principales. Afortunadamente, debido a ello, ahora nosotros tenemos acá en la Escuela de Física un área de investigación en cambio climático que está a cargo del profesor Enrique Pasos, que también nos está acompañando en esta reunión. Así es que muchas gracias, Mateo, por revivir esta colaboración y espero que esta se mantenga. Gracias a Edgar. Saludo a los demás participantes también que nos acompañan. Hemos tenido solicitudes de adhesión también de otros países. No sé si alguien nos está acompañando. Tuvimos de instituciones de Ecuador y de Costa Rica, además también de el profesor Canuto, también que saludo. Que ha sido también colaborador de este instituto. Así que, sin más, voy a dejar la palabra al profesor Farnetti. Muchas gracias, profesor, y adelante. Y, por supuesto, que los que quieran participar lo pueden hacer a través de la chat, aquí dejando alguna pregunta que al final
ya de la sesión el profesor podría contestar. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer participar y ver otra vez estas personas con quien hemos organizado ese taller hace algunos años en Guatemala. Voy ahora a compartir mi pantalla. No. Host Disable Participant Screen Sharing. Ahorita. No, gracias. Y Ahorita ya te permití, perdona. ya puedo. Vale. Vamos. Pues me han pedido de dar... ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Vale. Pues me han pedido de dar una charla sobre el cambio climático y va a ser una charla con poco concepto y muy simple. La idea es que sea para todo público y la idea es que pase un mensaje muy simple, que es el papel fundamental del océano en lo que es el clima y en lo que es el cambio climático. Entonces, lo que vamos a hablar son más o menos tres temas. Uno es la diferencia entre el meteo o el tiempo y el clima, que parece un argumento muy simple, pero hay muchas personas que confunden estos dos conceptos. Segundo es las evidencias del cambio climático y cómo sabemos que el clima ha ido cambiando en el último siglo y va a cambiar. Y por último, cuál es el papel del océano, tanto en el clima como en el cambio climático, que es, digamos, el punto clave de esta charla, ¿no? Entonces, concepto muy simple. Diferencia entre meteo o el tiempo y el clima. Entonces, el meteo, que sería el tiempo, es simplemente el conjunto de los fenómenos atmosféricos, y por simplicidad vamos a hacer ejemplo de la atmósfera, que se producen en un determinado momento. Entonces puede ser, por ejemplo, hoy aquí en Trieste ha habido un día estupendo de sol y calor, no sé, en Guatemala, pero ese es el tiempo. Un día de lluvia, un día de calor, un día de viento, por ejemplo. El clima es algo muy diferente. El clima es el conjunto de todas las condiciones media atmosféricas, podrían ser oceánicas, y estas condiciones media atmosféricas han sido calculadas en una cierta área geográfica, por ejemplo Guatemala o Italia, durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Entonces no estamos hablando de un día, una semana, una estación o un año, sino de, normalmente se utilizan unos 30 años para poder filtrar, digamos, lo que es la variabilidad natural del clima, efectos de, por ejemplo, en el Niño muy fuerte o cosas parecidas. Entonces el meteo, el tiempo y el clima son dos conceptos muy diferentes que no todo el mundo sabe separar. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos no era una persona que cree en el cambio climático, aunque no es cuestión de creer, porque no es fe, sino es ciencia. Pero este es un ejemplo de un tuit que mandó el señor Trump, en el que decía que en un particular lugar de Estados Unidos habían unos días que eran particularmente fríos y decía, ¿dónde está este cambio climático, señores? Entonces, es fácil confundir estos dos conceptos que deberían de ser muy simples, el tiempo y el clima. O no se confunden, sino se aprovecha uno para utilizar un concepto erróneo, en este caso por motivos políticos. Entonces, ¿qué es la variación climática? ¿No? Si no estamos hablando de tiempo, si no estamos hablando de tiempos muy largos, estamos hablando de variación climática, por ejemplo. Entonces son los cambiamientos de estas temperaturas medias o otros parámetros. El ejemplo más simple es hablar de temperatura. Y estos cambios de temperatura media tienen que durar unos periodos muy largos.
O sea, no estamos hablando de un invierno más frío que lo normal o un verano más cálido que lo normal, sino tiene que ser periodos muy largos, por ejemplo, decenas o centenares o millones de años. Esa es una variación climática, un cambio significativo en lo que es el clima de una cierta región. A ver, perdón. Entonces, si estos cambios climáticos se producen en periodos de tiempo que son muy largos, pueden ser decenas, y ya tenemos instrumentos que pueden medir esos cambios, pero también queremos conocer el tiempo de hace miles de años. ¿Cómo podemos conocer el clima de hace miles de años? Pues un ejemplo es la información que se encuentra atrapada en el hielo de la Antártida. Hay unos científicos que van a la Antártida y hacen estos agujeros que se llaman, en italiano se llaman zanahorias, sacan estas zanahorias de hielo y llegan hasta kilómetros de profundidad. Y lo que hacen es sacar trozos de hielo desde profundidades diferentes. Y en estos trozos de hielo luego se analizan y se consigue obtener información del clima pasado. Este es, en la figura a la derecha, es una de esas zanahorias de hielo que han sido sacadas de una cierta profundidad en la Antártida. ¿Y por qué se puede conocer el tiempo de este hielo? Porque este hielo tiene atrapadas unas burbujas de aire. Y estas burbujas de aire han sido atrapadas en ese hielo, que por ejemplo viene de 1 kilómetro de profundidad, hace centenares o miles de años. Entonces, esa burbuja de aire atrapada en el hielo desde hace 1000 años contiene información sobre la atmósfera de hace miles de años. Entonces, los científicos llevan este hielo a su laboratorio y analizan la composición de esas burbujas y traen información sobre concentraciones de CO2, de oxígenos y de otros parámetros. Este es un ejemplo de cómo se puede conocer el tiempo de hace miles y miles de años. Y con esa información, por ejemplo, desde el hielo de la Antártida, se puede conocer cuál es la concentración de CO2, de anhídrido carbónica, hace miles de años. Entonces aquí en este gráfico vemos, en la derecha sería el presente. Y en la izquierda vamos atrás en el tiempo hasta, vamos a ver dónde está, que no veo, hasta 800.000 de años. Entonces vemos que y la curva esta representa concentración de anhídrido carbónica. Lo que se ve es que la concentración de anhídrido carbónica ha ido variando durante estos últimos 800.000 años. Y ha ido variando de forma natural, porque el clima varía de forma natural. Han habido periodos con concentraciones de CO2 mayores, y normalmente eso va junto con un clima más cálido, y concentraciones de CO2 menores, que normalmente eso está asociado con eras glaciares. Han ido picos de concentración de CO2, por ejemplo, ese punto negro donde se midieron unos 300 partes por millones de CO2. Pero lo que preocupa es la evolución de la CO2 en los últimos 100 años, que sería esa raya naranja. Entonces, como ven, en el año 2019 hemos llegado a una concentración de 409.8 promediado durante el año y global en la Tierra. Es una concentración de CO2 que nunca se ha observado en los últimos 1 millón de años, más o menos. Y lo que es aún más preocupante es la rapidez con que hemos llegado a esa concentración. Porque estos varios cambios de concentración de CO2, si se dan cuenta, llevan miles de años en pasar de un pico a otro. Y de esa forma la Tierra puede adaptarse de alguna forma a estos cambios de CO2. Lo que ha pasado en los últimos 100 años ha habido un cambio muy brusco de concentración, muy alto, nunca observado, y con una rapidez que nunca se había observado. Desgraciadamente, esa concentración de CO2 ha ido mano a mano con las emisiones de CO2 debido al hombre. En este gráfico vemos desde el año 1750 hasta hoy día lo que son las concentraciones, las emisiones de CO2
un color más o menos azul, y la concentración de CO2 en la atmósfera, que sería ese color naranja o violeta. Y como ven, las dos han tenido un andamiento parecido. Al ir aumentando las emisiones de CO2 debido al hombre, la concentración de CO2 ha ido aumentando en la atmósfera. Y sobre todo, no tanto la concentración en sí, sino la rapidez con que ha crecido, ha ido mano a mano con las emisiones de CO2 debido al hombre. Entonces, uno podría pensar, la CO2 es mala para nosotros y para el mundo. Pero en sí la CO2 no es mala, a lo contrario. La CO2 es uno de esos gases que son responsables del efecto invernadero. O sea, parte de la radiación solar se queda atrapada dentro de la atmósfera gracias a gases responsables del efecto invernadero, vapor de agua y CO2 más grande. Y gracias a este efecto invernadero, nuestro planeta tiene una cierta temperatura y se ha podido desarrollar la vida. Así que en sí la CO2 no es mala, ni el efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasaría si la Tierra no tuviera? En inglés se llaman greenhouse gases, ¿no? Gases de efecto invernadero. Hoy día, gracias a los gases responsables del efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra es alrededor de los 15 grados. Y gracias a eso tenemos vida. ¿Qué pasaría si no tuviéramos efecto invernadero? Si no tuviéramos efecto invernadero, si no hubiera CO2, si no hubiera vapor de agua en la atmósfera y no hubiera efecto invernadero, pues la temperatura media global sería de menos 5 grados. Y la vida en la Tierra sería muy diferente, sería más parecida a otros planetas, exoplanetas en nuestra galaxia. Así que en sí, el efecto invernadero es algo positivo que ha permitido el desarrollo de la vida en la Tierra. Lo malo es cómo hemos cambiado la concentración de la CO2 y hemos aumentado el efecto invernadero más allá de lo que es el andamiento natural, ¿no? Entonces, en los últimos 100 años, desgraciadamente, hemos aumentado la concentración de la CO2 hasta niveles que no se han observado nunca en el pasado, en el último millón de años. ¿Y por qué? ¿Cómo puede cambiar entonces la CO2 en la atmósfera, que es uno de los responsables de los cambios climáticos? Como hemos visto, la CO2 y el clima puede variar de forma natural, y eso puede ser actividad volcánica, por ejemplo. Se ha visto que cuando han habido grandes actividades volcánicas ha impactado el clima global. Variabilidad natural del sistema Tierra, por ejemplo, un El Niño muy fuerte o una La Niña muy fuerte, eso tiene impactos globales sobre la Tierra. Pero también hay factores humanos, por ejemplo, las emisiones de gases, aerosoles y el utilizo de suelo. Esos son los efectos antropogénicos que han ido cambiando el clima. Y estos efectos humanos van juntos con los factores naturales. Entonces, uno de los retos es saber distinguir lo que son factores naturales, lo que son la señal, de dónde proviene la señal, si de efectos naturales o si de efectos debidos al hombre. Entonces, hemos dicho que hemos ido emitiendo CO2 en los últimos 100 años por ahí. ¿Y cuáles son las mayores fuentes de CO2? Como sabemos aquí es sobre todo carbón, aceites, son gasolina y gases. Y estas emisión de CO2 por estas fuentes han ido aumentando desde los últimos 100 años y con algunos altos y bajos, pero globalmente no se ha hecho mucho todavía para cambiar el consumo de estas fuentes que causan emisión de CO2 en la atmósfera. Y por eso hemos ido aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera y hemos ido variando lo que es el efecto invernadero, que en sí es una cosa buena.
pero lo hemos ido aumentando. Entonces la concentración de gases invernadero ha aumentado desde la revolución industrial y sobre todo lo ha hecho con una velocidad que nunca se había observado antes. Y eso no da tiempo a la Tierra, en lo que es la parte viva, la parte biológica, de adaptarse a estos cambios de CO2. Y se puede ir reconstruir otra vez con ese hielo del Antártida. Se puede reconstruir la temperatura de hace 1.000.000 de años y la concentración de CO2. Y como ven, a cada pico de CO2 corresponde un pico de temperatura. O sea que no, es inequivocable la relación entre concentración de CO2 en la atmósfera y calentamiento de la atmósfera. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 100 años más o menos es que la temperatura media de la Tierra ha aumentado ya de 1 grado más o menos en los últimos 100 años. Pero no lo ha hecho de forma uniforme, por supuesto. Algunos lugares se han calentado más y otros lugares se han calentado menos. Si ven el mapa de la derecha, ven que hay más rojo o violeta sobre tierra. La Tierra se ha calentado más que el océano. Incluso en el océano hay lugares donde se ha enfriado. Y eso es porque posiblemente han habido cambios de circulación que han causado, debido al calentamiento global, que han causado un cierto enfriamiento en el Atlántico Norte. Y a la izquierda ven una representación muy interesante de cómo ha ido cambiando la temperatura. Ven los meses, diciembre, enero, febrero, en el círculo. Y cada año ven cómo esta espiral va creciendo y creciendo hacia lo que sería una línea de 1 grado, 1,5 grados, 2 grados. Se va ampliando esta espiral y lo hace cada mes, ¿no? Entonces esta es una forma muy captadora de ver cómo ha ido creciendo la temperatura, ha ido aumentando la temperatura de forma global y más o menos de forma lineal globalmente. No es así en todos los lugares, pero la temperatura media global sí ha ido aumentando y más o menos de 1 grado hasta ahora. Siempre se habla de temperatura porque es lo más fácil de entender y es posiblemente lo que más interesa a las personas, pero han habido cambios en muchísimos parámetros de lo que es el clima, ¿no? Por ejemplo, las precipitaciones se han modificado ya desde el último siglo. Algunos sitios se han hecho más secos, otros sitios se han hecho más lluviosos. Como ven, este mapa es de lluvia. Azul quiere decir más lluvia, marrón quiere decir menos lluvia. Son los datos de estaciones reales, ¿no? Y es mucho menos uniforme de la temperatura. Pero la idea es que algunos sitios se han hecho más lluviosos y sobre todo con lluvias más intensas. Y otros sitios otros lugares se han hecho más secos y con sequías más intensas. Otro parámetro importante que se puede mirar es la concentración del hielo marino, que eso tiene repercusión sobre muchos otros parámetros. Esta es la extensión del hielo en el Ártico observado desde el 1900 en el último siglo. Y como ven que hasta 1960 más o menos ha habido una variación sobre una cierta media. Desde más o menos el año 1970, la concentración de hielo marino en el Ártico ha ido disminuyendo. Algunos años ha habido unos picos de crecimiento, pero en general la concentración ha ido disminuyendo. Es por eso que también en el año 1995 por ahí ha habido un pico de concentración mayor en la concentración de hielo. Y ha habido muchas personas que han dicho, bueno, pues el hielo del Ártico se está recuperando. Pero ahí vamos otra vez en lo que es el tiempo, la variabilidad estacional, interanual, y lo que es el clima. El clima no se puede mirar solamente un pico, tanto positivo como negativo, sino que si se habla de pico, de clima, perdón, hay que mirar una temporada muchísimo más larga, decenas de años. Entonces, si queremos ver el clima, cómo ha cambiado la climatología del hielo marino, pues se ve muy claramente que la concentración ha ido disminuyendo y sigue disminuyendo de forma muy preocupante debido al calentamiento de la atmósfera. Estas son observaciones de satélite
y del hielo marino en el Ártico, y la raya amarilla sería la extensión media desde 1981 hasta el 2010. Y lo que ven en blanco sería el hielo en el año 2016. Así que ven cuánto se está reduciendo la extensión del hielo marino, con muchísimos efectos en la temperatura atmosférica, la circulación oceánica y demás. Otro parámetro muy importante es el nivel del mar. El nivel del mar también ha ido subiendo y en el último siglo ya ha subido de forma media global de unos 20 centímetros. No parece mucha cosa, pero esta es una media global. En algunos lugares ya ha subido muchísimo más, medio metro, en otros lugares ha subido el nivel medio del mar menos. Pero de forma global son unos 20 centímetros. Y como ven por estos datos de satélites, el nivel del mar ha ido aumentando de forma constante durante los últimos decenas de años. ¿Y cuáles son las causas de este nivel del mar? Pues el calentamiento de los océanos, que hace que el mar se expanda, y también el derretimiento de los glaciares. Al derretirse, van echando agua al mar y así que el volumen del agua también aumenta, del océano. Y uno ya puede empezar a pensar, bueno, pues, ¿qué va a pasar en los próximos 50 años o 100 años? Y ahí es donde se utilizan modelos climáticos y se hacen proyecciones para el futuro. Entonces, se hacen varias proyecciones para el futuro porque no sabemos qué vamos a hacer en los próximos 100 años, qué van a decidir nuestros gobiernos sobre las emisiones de CO2. Así que se hacen varios posibles escenarios de emisión de CO2. Siguiendo lo que estamos haciendo, disminuyendo las emisiones un poco o disminuyendo de forma dramática las emisiones de CO2. Pues en las peores proyecciones hay una posibilidad de un incremento del nivel medio global del mar entre 1 y 2 metros. Esto es global, así que sitios, algunos lugares, algunos países, algunas islas van a tener un incremento del nivel medio del mar de 2 metros o más y otros lugares menor. Esta es la peor proyección. ¿Por qué tanta incertidumbre entre 1 y 2 metros? Porque no tenemos datos ni tenemos, bueno, no podemos hacer proyecciones sobre lo que va a ser el derretimiento de los glaciares en Antártida. No hay datos para poner en estos modelos. Entonces, según varias posibilidades, pues hay una cierta incertidumbre entre 1 y 2 metros, que es muy alta, pero es por falta de datos. Otras proyecciones que son un poquito más optimistas dan un incremento a nivel del mar inferior, pero aún así el incremento va a seguir, porque es ya un proceso que se ha empezado, el del calentamiento de los océanos y el derretimiento de los glaciares, que no se puede parar de un día para otro, aunque las emisiones de CO2 se paren de un día para otro. Así que el nivel del mar va a seguir creciendo durante los próximos decenas o 100 años. Y se podría seguir con muchos más ejemplos de efectos causados por el elemento de la CO2. Por ejemplo, en el océano, al absorber CO2, lo que está pasando es que las aguas oceánicas se están volviendo más ácidas por aumentar la concentración de CO2. Y uno de los efectos más evidentes es el blanqueamiento de los corales, por ejemplo, en la barrera de corales australiana. Y al morir la barrera de corales en Australia y en otros sitios, me imagino que en el Golfo de México también, pues eso conlleva una serie de procesos de degradación de vida marina. Había hablado de precipitaciones y otros ejemplos es los aumentos de las sequías y aumentos de lluvia, pero no suele ser un aumento
de lluvia media o de sequías medias, sino que hay más lluvias intensas. Al haber más temperatura en la atmósfera, hay más energía y esta se va a descargar en lluvias más intensas de lo normal y en sequías más intensas de lo normal. Entonces, lo que el diagrama que tengo ahí en la derecha, lo que quiere intentar explicar es que la distribución, o sea, la media de lo que son las temperaturas en este caso, pero también la precipitación, no solamente se hace la temperatura más cálida, sino que los extremos, o sea, veranos muy cálidos, inviernos muy fríos, los extremos también se hacen más extremos. Entonces, cuando hay sequías, son sequías más intensas, cuando hay lluvias más intensas, hay olas de calor y otros ejemplos parecidos. Y otro ejemplo es la migración climática. No es simplemente efectos climáticos que luego indirectamente afectan al ser humano, sino son también efectos que llegan directamente a poblaciones. Estos son datos de entre el 2008 y el 2015. Cerca de 26 millones de personas han tenido que migrar debido a los impactos climáticos ya hasta el 2015. O sea, lugares donde la población se basa principalmente en la agricultura, al variar el clima y al variar estos efectos intensos como olas de calor y lluvias intensas, pues esta población que se basa en la agricultura han tenido que migrar. Y eso conlleva problemas para esa población y para las poblaciones, por supuesto, que tienen que acoger a todas estas personas. Entonces, ¿cuál es el papel de los océanos en todo esto? Hemos visto que la CO2 ha ido aumentando y ha sido por culpa del ser humano. Y la temperatura ha ido aumentando y otros parámetros también han cambiado y se han observado que han cambiado de forma significativa. Pero ¿cuál es el papel de los océanos en todo esto? Pues el papel de los océanos es fundamental en lo que es el clima y los cambios climáticos. Hemos visto el cambio en la extensión del hielo y ya se pueden imaginar que al derretirse el hielo pues van a cambiar las condiciones del océano, puesto que el hielo se derrite. Y al derretirse ese hielo, pues afecta a una de las corrientes principales de los océanos, que son esta corriente, no sé cómo se llama en español, pero probablemente se llama la corriente termoalina o la corriente meridional global. Es una corriente que afecta a todos los océanos, que tiene tanto una parte superficial más cálida y una parte profunda que es más fría. Y se llama termoalina porque depende de cambios de temperatura y de salinidad en la superficie. Y al cambiar la temperatura y la salinidad de la superficie, van a cambiar la densidad del agua. Y al hacerse, por ejemplo, más densa, esta agua, al ser más densa, va a ser más pesada y va a caer hasta una cierta profundidad. Y así se va a instaurar esta circulación profunda que pasa del Atlántico hasta el Océano del Sur, y luego entra en el Océano Índico, y luego Pacífico, y vuelve a dar toda la vuelta del mundo. Este es un esquema muy simplificado de lo que es la corriente, pero da un poquito la idea de lo que es, ¿no? Entonces, al variar la extensión de hielo en el Ártico y al derretirse, pues el agua que está en el Atlántico del Norte se está haciendo un poquito menos salada, porque se está derritiendo mucho hielo. Y al hacerse menos salada, pues esa agua se va a hacer menos densa y por lo tanto menos pesada. Y la capacidad de bajar a ciertas profundidades pues va a cambiar al estar menos densa y menos salada. Entonces, estos cambios de esta corriente ya se han podido observar debido también a el derretirse del hielo en el Ártico. Esta corriente es básicamente, se podría decir que es una corriente relativamente simple, mucho más complicado, pero
el mecanismo fundamental es una convección, ¿no? Es una convección que nosotros conocemos cuando ponemos agua a hervir o cuando calentamos una habitación en invierno. El aire se calienta, sube hasta el techo y luego se va enfriando y vuelve a bajar cerca de la ventana donde se enfría, y así se cierra esta circulación de convección, ¿no? Se observa en la atmósfera y se observa también en el océano. Entonces, esta gran circulación que da la vuelta de todo el mundo tiene una componente que es debida simplemente a una convección. En el océano pasa básicamente lo mismo. Si la izquierda es nuestro ecuador y la derecha es nuestro polo norte, pues el agua en la superficie viaja hacia el norte, se va enfriando al contacto con la atmósfera más fría y se va haciendo más salada también, porque al formarse hielo marino, el hielo marino cuando se forma deja una cierta cantidad de sal. Entonces el agua se hace más fría y más salada, y por lo tanto más densa y cae hasta el fondo. Luego recircula en el fondo hacia el ecuador, digamos, y ahí se va mezclando y se va calentando, se va mezclando con agua más cálida y se va calentando y vuelve a subir a la superficie. Más o menos lo que pasa en una habitación cuando calentamos con la calefacción y hay una ventana abierta por donde entra frío, por ejemplo. O sea, parte de esta circulación está debida por este mecanismo que es relativamente simple. Es un mecanismo bastante básico y que da lugar a esta circulación global que es fundamental en el océano, en lo que es la circulación oceánica, y es fundamental para el clima también, porque es una circulación, como han visto, que va a lo largo de todo el mundo y conecta todos los océanos. Y parte, entonces aquí ven las flechas rojas, quiere decir agua superficial y cálida, que llega hasta esas zonas de estrellas azules, donde se hace fría, densa, baja hasta una cierta profundidad, ¿no?, en el fondo, y vuelve hacia el ecuador como esa corriente fría azul, ¿no? Y esa es la circulación termoalina, ¿no? Pero no hay que confundirla esa con lo que es la corriente del Golfo. Parte de esta circulación superficial de la circulación termoalina pasa por la zona de la corriente del Golfo, pero no es la circulación del Golfo. Si alguien se acuerda de una película de Hollywood que se llamaba The Day After Tomorrow, no sé cómo la habrán traducido en español, pues en esa película se hablaba de cambios climáticos lo que había pasado es que la corriente del Golfo se había parado. La corriente del Golfo se había parado y había dejado de traer calor hacia el norte. Entonces el clima va cambiando, se hace todo hielo. Pero eso no va a pasar nunca, porque la corriente del Golfo no es parte de esta circulación global profunda. La corriente del Golfo solamente necesita viento, un continente y que la Tierra dé vuelta alrededor de su eje. Y eso no va a cambiar. Pero la circulación termolínea sí que va a cambiar, desgraciadamente, y ya se ha observado que, que ha cambiado. Y porque esas zonas, que son las zonas, los puntos amarillos de ahí en el Atlántico Norte, ya han sido afectados por los cambios climáticos. Entonces el océano y el cambio climático, por eso que el océano es tan importante para el cambio climático. ¿Por qué? Porque los océanos han absorbido ya alrededor del 40% de las emisiones globales de CO2 antropogénico. O sea, de todo el CO2 que nosotros hemos emitido en la atmósfera, el 40% ha sido absorbido por el océano. Así que imagínense si el océano no estuviera en la Tierra, cuál sería la concentración de CO2 en la atmósfera y cuál sería, por lo tanto, la temperatura en la atmósfera. Y el océano también ha absorbido el 80% de calor causado de forma antropogénica. Eso porque el océano es como una esponja que va capturando CO2 y calor y lo va metiendo hacia el fondo del mar. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque la capacidad calorífica del océano es alrededor de 1000 veces superior de la atmósfera. Entonces, consigue almacenar mucho más calor que la atmósfera. Y en los primeros 3,5 metros del océano, o sea, donde nosotros podemos bucear de forma muy, muy fácil, está almacenada tanta energía como la energía que está en toda la atmósfera del planeta.
Así que la mayor parte de energía que nosotros estamos emitiendo en la atmósfera se está siendo absorbida por los océanos. Por eso que los océanos son los mayores recipientes de calor en el sistema Tierra, y gracias a los océanos el clima es lo que es en la Tierra, y los cambios climáticos han sido menores de lo que pudieran haber sido si los océanos no hubieran estado ahí. Por eso que el cambio climático se podría decir que es cambio oceánico. Y si bien estas anomalías de temperatura, la Tierra se ha ido calentando mucho más que el océano en los últimos décadas. Eso porque el océano captura el océano y lo va metiendo hacia el fondo de sus capas, gracias a esta circulación termoelina que va haciendo esta convección entre superficie y fondo. Entonces, la temperatura media global, y con esto voy acabando, la temperatura media global ha aumentado, y eso lo hemos visto, pero no ha ido aumentando de forma constante en el tiempo. Estas son anomalías de temperatura en el tiempo, y como ven, hay picos mayores y hay algunos picos menores. Y en los años 2000, no sé si se acuerdan, pero durante 5 o 6 años la temperatura global no había variado mucho entre ese super El Niño y el 2008-2009. Entonces algunos habían ido pensando, ¿por qué se ha parado el cambiamiento climático? Pero luego, después de un par de años, ha habido otro El Niño y la temperatura global ha aumentado muchísimo. Entonces, ¿ha habido una pausa en el cambiamiento climático? ¿Puede haber una pausa? ¿O cuál es el motivo de este crecimiento no constante de la temperatura global? Pues eso es porque, perdón, esto no sé, pero existen variabilidades naturales en el sistema Tierra, lo hemos dicho, ¿no? Entonces, si miran esta ola, sería una anomalía de temperatura que tiene picos positivos y negativos. Eso es natural, pasa, porque el océano y la atmósfera van interactuando y van cambiando. Hay algunas décadas que son más calientes y otras que son más frías. Eso es normal. Pero encima de eso está el calentamiento global y la temperatura que sube debido al calentamiento global. Entonces, lo que tenemos no es una raya lineal de subida de anomalía de temperatura, sino que tenemos esa ola que, digamos, esta subida debido al incremento de temperatura de la Tierra. Así que hay décadas donde hay un calentamiento acelerado y hay décadas donde hay un calentamiento que es menor o casi cero, porque se van sumando las dos componentes, la natural y la debida a los efectos antropogénicos. Entonces, ¿qué podría pasar en el futuro? Lo que podría pasar en el futuro, digamos, hasta el 2100, según de varios escenarios, según lo que decidamos hacer en los próximos 80 años, pues la temperatura global superficial podría crecer de 1,5 grados, 2 grados o hasta 4 grados. Eso está en nuestras manos, ¿no? Estas son proyecciones de modelos, no son perfectas, pero son muchísimos modelos distintos y diferentes proyecciones. Entonces tenemos bastante confianza en estos números, ¿no? Entonces, si nos portamos relativamente bien, pues tendríamos esa línea azul. Si seguimos emitiendo CO2 como lo estamos haciendo, pues vamos a tener esa temperatura que es la raya roja. Entonces, para el 2100, la temperatura global podría subir de unos 4 grados. Y lo mismo para el hielo marino. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, emitiendo CO2, la raya roja, pues vamos a derretir todo el hielo marino del Ártico en el año 2070. Y aunque empezamos a emitir menos CO2, pues para el año 2100 vamos a tener cerca del 50% de la concentración del hielo marino, con consecuencias para la circulación oceánica, por ejemplo, muy, muy fuertes, ¿sí? ¿Cómo estudiamos el océano nosotros? Pues hay observaciones. Todos estos puntos son boyas que flotan en el océano a distintas profundidades y, como ven, cubren la mayor parte del océano. Entonces tenemos observaciones, tenemos modelos simples o muy complicados, poniendo todas
la teoría que sabemos numéricos y intentando reconstruir el clima del pasado, el clima presente y haciendo proyecciones para el clima futuro. Y estudiamos, pues estudiando también. O sea, intentamos hacer nuevas teorías y sacar nuevas ideas gracias a las observaciones y los modelos que tenemos. No todos somos científicos ni queremos serlo, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer, y esto siempre se lo digo a mis hijos, es aprender a reconocer cuando una fuente de información es atendible o no. Y eso es fundamental porque hoy en día en Internet se encuentra de todo. Y quería solamente hacer un ejemplo. Este es un artículo que ha salido en el 2017 en un periódico nacional. Y más o menos lo que dice el título es, pueden hacer todas las conferencias del clima que quieren, el clima lo decide la naturaleza. Porque la naturaleza varía de forma natural y el clima varía de forma natural. Hay decenas de años más cálidos y decenas de años más fríos. Esto, por supuesto, no es toda la historia. Y si uno va a ver quién es el autor de este artículo, es ese señor. Y si uno hace una pequeña búsqueda en Internet, se da cuenta de que este señor es un médico, es un oncólogo. Seguramente un médico estupendo y un oncólogo de fama internacional, pero un oncólogo. Entonces, si yo tuviera un problema de medicina, no iría nunca a pedirle un consejo a un climatólogo, sino iría a un médico. De la misma forma, si quieren tener información sobre lo que es el clima, el cambio climático, estén seguros de las fuentes que utilicen, ¿no? Entonces, para acabar, de verdad, si estuviera en un ascensor y tuviera solamente un minuto para convencer a alguien, la persona, el que sea que está en el ascensor conmigo, de que los océanos son importantes y hay que conocerlos, pues diría estas 4 cosas, ¿no? Los océanos tienen un papel fundamental en regular nuestro clima, el clima presente y pasado, redistribuyen y transportan calor, CO2, oxígeno. La circulación oceánica a escalas tanto grandes como pequeñas, a escalas temporales cortas y largas, interactúan con la biología y la bioquímica marina y atmosféricas, que no es solamente físico. Los océanos juegan un papel fundamental en la respuesta del sistema Tierra a los cambios climáticos, y he dado un par de ejemplos. Y por esto que tenemos que entender cómo funcionan los océanos, y en general el clima, perdón, para poder separar lo que son los efectos naturales que existen de los efectos y de los cambios que son debido a origen antropogénico. Entonces, si sabemos cómo funciona el clima, podemos entender si la señal que encontramos en nuestra burbuja de hielo o en nuestros datos viene de un fenómeno que es natural o un fenómeno que es debido a un efecto antropogénico. Y con esto ya acabo y les saludo desde Trieste. Muchísimas gracias, profesor Farnetti. Creo que todos coincidirán la extrema claridad de su exposición. Muchas gracias. Yo no veo, tenemos algunos minutos, no he visto intervenciones en el chat, así que en este momento estoy dando la opción a todos de activar su micrófono, no porque lo hagan al mismo tiempo, obviamente, pero si hay alguien interesado en hacer una pregunta o un comentario, este es el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Hugo Hidalgo del Instituto de Investigaciones del Caribe de Izabal, en el Caribe de Guatemala. Buenas tardes. Adelante. Voy a poner mi cámara ahí. Es que estoy con mi hijito porque soy papá soltero y eso me complica, pero aquí estamos. Bueno, la pregunta es esta. Como vivimos en un país, bueno, hay muchos países con mucha actividad de agricultura y de ganadería. Tú mencionabas que hay 3 principales componentes que se supone son los que provocan el cambio climático: aceites, carbón y algunos gases de efecto invernadero seguramente. No sé si tienen información un poquito actualizada de lo que se menciona, que el gas metano producido por la ganadería es uno de los impactos más fuertes que se está produciendo o se está sumando
al cambio climático? Gracias. Sí, es cierto. Las emisiones de metano debido a la ganadería son una de las componentes mayores de emisión de metano. ¿Se dice metano en español? Creo que sí. En la atmósfera. Así que sí, la ganadería, lo que pasa es que la ganadería es más localizada, ¿no? Pero a efecto global también la ganadería y las emisiones de metano son una de las componentes mayores de la emisión de gases de efecto invernadero. Y desgraciadamente, pues la ganadería ha ido aumentando y sigue aumentando de forma intensiva, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? Bueno, una pregunta. ¿Hay o se conoce qué efectos futuros podamos observar en términos de fenómeno del niño y la niña, tal vez en la frecuencia de ocurrencia o su intensidad? No sé, ¿qué tanto va a cambiar según lo que experimentamos ahora? Sí, lo que es tanto la frecuencia de fenómenos del niño y intensidad, pues no está claro todavía lo que pueda pasar en el futuro. Porque lo que va a cambiar es el estado medio del Pacífico ecuatorial, se va calentando, pero aún así no está claro si eso va a afectar de forma significativa, estadísticamente significativa, las ocurrencias del CO2, ¿sí? Alguien había dicho hace unos años que íbamos a pasar a un mundo de permanente, el niño, ¿no? Del niño permanente, pero eso era, digamos, proyecciones extremas. Pero sí se va hacia eso, ¿no? Pero no está todavía claro si el cambio del estado medio va a afectar de forma significativa las frecuencias de los fenómenos del niño. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Quizás una última pregunta. Buenas tardes, adelante. Manuel Ischaga, acá en Guatemala. A nivel global, ¿cómo va la tendencia de la matriz energética para los países que van en vías de desarrollo, pensando que todos los temas de cambio climático están asociados al incremento de CO2? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la proyección que se tiene? Si el cambio de uso de energías alternativas realmente va a funcionar para detener este incremento de CO2, o la tendencia va a ser la misma, aunque se hagan los esfuerzos de cambio de energía alternativa. Sí, pues el último estudio del IPCC, que sería el Intergovernmental Panel for Climate Change, ¿no? El panel intergubernamental para cambios climáticos. El último estudio que han sacado hace unos meses, pues ha dicho que si ya empezamos, pero ya quiere decir ya empezamos a reducir emisiones y efectuar, digamos, los cambios que podemos con nuestras tecnologías hoy en día, sí se puede cambiar la curva de temperatura global y dejarla por debajo de 1.5 grados global en este siglo. Pero eso solo si actuamos ya, con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero hay que hacerlo ya, ¿no? Pero sí, con la tecnología presente hoy en día,
si hiciéramos todo lo que podemos hacer, tanto en términos económicos, políticos y tecnológicos, sí se podría cambiar la curva de crecimiento de temperatura global y dejarla como mucho por debajo de 1,5 grados. Pero ya no se puede bajar la temperatura media global a final de siglo, según las proyecciones, ya no se puede dejarla por debajo de 1,5 grados. Eso ya es demasiado tarde. Y es por eso que ya se habla muchísimo, no tanto de proyección climática, digamos, de cómo podemos cambiar este proceso físico, cómo podemos plantearnos ajustar la temperatura, las precipitaciones, sino se habla mucho de adaptación. ¿No? Se habla mucho de adaptación porque ya sabemos que para el siglo XXI, pues como mucho vamos a estar por debajo de 1,5 grados o alrededor de 1,5 grados. Eso es la proyección mejor y probablemente no realística. Así que ya tenemos que empezar a adaptarnos a lo que son los cambios que ya son inevitables. Adaptarnos como sociedad, como tecnología y agricultura y todo. Y por supuesto, hacer lo que podemos para que la temperatura no siga subiendo. Bueno, profesor, si tiene un minuto más solo para premiar a los que participaron a través del chat. Hay una pregunta respecto al calentamiento del océano, si es probable que se produzcan una mayor cantidad de huracanes y tifones. Sí, es verdad. Todavía no hay una serie temporal observada suficientemente larga para decir que ya se han observado más huracanes y tifones en los últimos 10, 20, 30 años, pero sí que las proyecciones dicen que al calentarse la temperatura superficial, pues eso va a dar más energía a estos fenómenos y lo que se piensa es que no va a aumentar tanto el número de ciclones y tifones cuanto su intensidad. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto podemos pues, dar por terminada esta actividad. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor Farnetti. Gracias por el saludo desde Trieste. Vamos a mandar un saludo de Guatemala. Por supuesto, gracias al doctor Cifuentes también por su colaboración en la Escuela de Física de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias a todos los que nos acompañaron. Invitamos a todos a seguir nuestras actividades del Instituto Italiano de Cultura y feliz tarde para los que nos siguen en América Latina y feliz noche al profesor Farnetti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.